Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal de la Iglesia Peregrino de Cristo en YouTube. El tema de hoy es venciendo la ansiedad. El cristiano dispone de herramientas para poder batallar frente a la ansiedad y el afán de la vida. Esto implica entregar nuestras preocupaciones a Dios a través de la oración, cambiar nuestra manera de pensar hacia lo espiritual y seguir el ejemplo de aquellos que viven una vida de fe. Esto llevará a experimentar la paz sobrenatural de Dios, a tener claridad, visión y sensibilidad para discernir y seguir su voluntad en nuestras vidas. Busca tu Biblia y sumada a la transmisión de hoy. El Espíritu Santo se ha movido en esta hora. Ha fortalecido corazones, estoy seguro, en esta hora. Quiero invitar a que puedas abrir el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 4, vamos a leer en adelante. Hermano, te pido que puedas tener tu palabra, tu espada, que no vengas sin Biblia. Si tenés una Biblia en tu casa, trae la Biblia. Somos hijos de Dios, no nos tiene que dar ni vergüenza, ni miedo, ni podemos andar sin la Biblia. En el amor del Señor te digo, si tenés una Biblia, traela. Siempre es bueno compartir la Escritura, mirar el versículo, traete para anotar, traete para subrayar. Usa la palabra, que pueda ser un obrero aprobado que usa bien la palabra. Para usar bien la palabra tenemos que traer la palabra, hermano. Vamos a leer Filipenses capítulo 4, dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Dice: y vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Vuestra gentileza. Esto es una cualidad, ¿sí?, que todo cristiano debe tener. ¿Qué dice el apóstol Pablo en la iglesia en Filipenses? Que la gentileza, que una vida moderada, una vida sobria, sea conocida delante de todos los hombres. Y vos decís, ¿será que el apóstol Pablo está diciendo que no me tiene que ver como, no sé, como algún punto débil que tengo, algo de eso? Yo creo que está enfatizando a algo bien puntual, ¿sí? Vamos a desarrollarlo. ¿Se acuerdan que leíamos el jueves acerca de Jesús y los discípulos, ¿sí?, cuando estaban en la barca? ¿Qué había pasado con Jesús? ¿Qué pasó en la barca? ¿Se durmió? ¿Sí? ¿Qué pasó? Se levantan viendo, oran viendo, golpeando la barca, pum, pan. Los discípulos, ¿qué hacen? Se desesperan. Son tomados por una emoción, son tomados por pensamientos contrarios. Y teniendo incluso el mismo Jesús ahí, van y en su desesperación le transmiten la desesperación a Jesús diciendo: Maestro, levántate. No tiene cuidado de nosotros que vamos a perecer, le dicen. Sabiendo que tenían al Dios que creó los cielos y la tierra, con ellos descansando, tuvieron una emoción negativa que les hizo temer, perder la claridad del momento y tambalear en su fe, porque Jesús le dice: hombres de poca fe, ¿por qué tenéis poca fe? ¿No? La gentileza acá está hablando a que podamos vivir vidas estables.
vidas estables emocionalmente, vidas estables a nivel de raciocinio, de pensamiento, y vidas estables en lo conductual, en los hechos, en las acciones, en lo que hacemos diariamente. ¿Sí? Vamos a leer porque quiero que te lleve estos conceptos, te va a servir si vos le sacás jugo hoy a estos 3 conceptos que el Señor me mostró hace un tiempo atrás y que es tiempo que lo compartamos hoy. Dice así, versículo 6. Mirá, ¿qué dice? Por nada que estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. ¿Qué significa afanoso? Nosotros conocemos el afanar como el afanar, pero no está hablando de robar acá, sino que afanoso es estar preocupado. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Que nuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres. Por lo tanto, en nada estemos afanosos. El afán indica una preocupación, ocuparte de algo que no sucedió en el futuro. ¿Qué lleva a la preocupación? ¿Te lleva miedo? ¿No se preocuparon, no se afanaron los discípulos a la barca cuando vieron a Jesús durmiendo y el viento? Por nada estéis afanosos. Tuvieron miedo, otros les viene nerviosismo, a otros les toca problemas en la piel, irritación, sarpullido, otros no pueden descansar a la noche, otros sobrepensamiento. Estamos atravesando un tiempo difícil en Argentina y el apóstol Pablo nos está diciendo que nuestra gentileza tiene que ser conocida delante de todos los hombres y a su vez no estar afanoso por nada. Y nos dice nada es nada, nada. Ni que sea invisible ni visible, nada. Ahora, ¿cómo podemos como cristianos llegar a esa madurez? Porque todos sabemos que en un punto, cuando nos chocan en esa debilidad nuestra, nos irritamos, renegamos, perdemos de vista el rumbo. Apropiate de esto. Vamos a ver, dice versículo 6, por nada estéis afanosos. La Escritura invita a que por ninguna circunstancia lleguemos a ese punto de preocuparnos por algo que aún no sucedió. Invita a Pablo, tocado por el Espíritu Santo, a que toda cosa, sea enfermedad terminal, matrimonio destruido totalmente, toda cosa que vos no puedas manejar, en lo laboral que no puedas cambiar, lo más imposible que vos veas, lo entregues al Señor. Pero no solamente eso, sino que también incluso cuando no encuentres estacionamiento en el centro para dejar el auto en la moto, o cuando incluso te preocupes por qué vas a cocinar al otro día porque sabes que ya se cansaron de comer el mismo guiso con fideo todos los días. Muchas veces nos preocupamos y nos afanamos por eso. Somos muy susceptibles a estar afanados. Y eso, el afán más contrario a que las personas puedan ver nuestra gentileza, puedan ver personas estables. Somos humanos, erramos, somos susceptibles a vivir el afán de muchas maneras. Cuando leemos las Escrituras y vemos el ejemplo de Jesús, vamos a ver que es el ejemplo concomitante o concuerda con lo que dice acá el versículo 6. Dice, cuando estemos afanosos no debemos estarlo, sino que debemos hacer conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda ¿qué? Oración
y luego con acción de gracias. Vamos a ver Jesús, Mateo capítulo 26. Dice, entonces llegó Jesús, estamos hablando de los últimos minutos, cuando Jesús estaba en el Getsemaní antes de pasar por la cruz, ¿sí? Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y le dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó, ¿qué dice? A entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Está hablando que Jesús, cuando se vio comprometido, ¿sí?, a nivel humano, sintió en su alma profunda angustia por lo que iba a pasar en la cruz. No dejó de estar afanado, no se dejó afanar, no se dejó tomar por la preocupación o por el miedo, como hacían los discípulos en la barca, sino que hizo, tomó e hizo la fórmula que da el apóstol Pablo: no estén afanosos, vayan y ¿qué? Oren. No dejen que su alma se angustie profundamente por preocupaciones. Se llevó a algunos de los discípulos para que lo acompañen a velar a él, porque estaba llevando una carga muy grande el Señor. Pero lo que hizo fue no utilizar yoga ni tomar una pastillita del Prax para poder dormir, sino que fue a orar. La oración, hermanos, es un tiempo que pasamos con el Señor, con el Creador de los cielos. La oración es esa conversación íntima, donde podemos reconocer sus cualidades, la grandeza, o incluso pasar un tiempo en silencio delante de la presencia del Señor, o adorarlo, alabarlo y contarle lo que está sucediendo. Eso es el tiempo de la oración. Jesús, cuando fue al Getsemaní, porque su alma estaba muy angustiosa, dice que fue a orar. ¿Sí? Otra cosa que dice el apóstol Pablo, dice que no solamente cuando estamos preocupados, cuando el afán angustia nuestra alma, la llena de ansiedad o nerviosismo, hay que orar, sino que hay que insistir, rogar. El ruego es muy diferente a la oración, hermano. Vos podés en la semana orar todas las mañanas sin rogarle al Señor por algo especial. Pero no hay ruego sin oración que el Señor acepte. ¿Me cachás? El ruego, hermano, es direccional, tiene un motivo, algo, un propósito, que es entregar la petición, el afán, entregar la ansiedad, apunta a algo más directo, es insistente. Como te decía, todos podemos orar sin llegar a rogar, pero no podemos rogar sin orar. Y cuando vas a Juan 17, ves esa última oración de Jesús antes de pasar por la cruz. Capítulo largo, una oración preciosa de Jesús. Él está rogando por nosotros. Él se estaba yendo y estaba rogando por lo que dejaba aquí en la tierra. Jesús fue una muestra que cuando se sintió angustioso o quizás con posibilidad de ser tomado por un afán, fue una persona de oración y una persona de ruego. Ahora el apóstol Pablo dice algo más. Hermanos, cuando nosotros estamos con preocupación,
tenemos que orar, rogar con acción de gracia. Hermanos, la ansiedad, la preocupación genera un estado emocional. El miedo es algo emocional. Lo que te está diciendo el apóstol Pablo, que para quitarte el tinte emocional que te hace turbar en tu corazón, para lo emocional hay que orar, hay que rogar y agradecer. En esa oración en Juan 17, no lo hacemos por tiempo, vemos al final de la oración cómo Jesús va agradeciendo. Muchas veces me topo con oraciones de personas que le dicen: Señor, te pido por salud, por pan, por esto, por lo otro, amén. ¿Querés sentirte en paz? ¿Querés disfrutar de la paz del Señor, de la obra del Señor? Tienes que conversar, tienes que rogar y agradecer, porque el Señor está teniendo en su presencia, dice, toda nuestra petición. El punto 1 que te estoy compartiendo es gestionar lo emocional del afán, de la ansiedad. Y no hay mejor manera de sacarle esa tensión que nos llena por todo el cuerpo que orando, rogando, agradeciendo al Señor cuando estamos preocupados. El apóstol nos anima a que descarguemos todo su afán, toda nuestra preocupación, todo aquello que nos puede taponar vivir con tranquilidad. Todo aquello que nos puede hacer perder la convicción de que nosotros estamos en paz con Dios, que podemos vivir tranquilos. La preocupación es ese monto de energía, de electricidad que llena nuestro cuerpo y nos perturba. Por lo tanto, hermanos, no nos olvidemos que para sacarle al afán, extraerle la turbación en el alma, hay que descansar en la oración, en el ruego y en la acción de gracia. Muchas veces hay oraciones en los salmos y aparece muchas veces Selah, dice. El Selah es una pausa en la oración, en el cántico. Hay muchas oraciones en los salmos. Vos lees oraciones del salmista David y dice Selah. Cuando él oraba cantando, hacía sus pausas. Esto es lo que el Señor está mostrando a su pueblo para gestionar la paz, para trabajar la paz, para no sentirse turbado por estas preocupaciones que nos azotan día a día. Versículo 7 dice así: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué dice? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz viene y está por encima de cualquier situación, sea grave o común, está por encima. Esta paz se puede acceder en aquellos que están en paz con Dios, de aquellos que son hijos. Esta paz que hace brotar, que cuida nuestras mentes y nuestros corazones, es una paz sobrenatural que brota de nuestro interior, que hace vivir lo sobrenatural de Dios en nuestros cuerpos, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos. Hermanos, no hay valor tan grande que cuando estemos turbados, afligidos, angustiosos, vayamos y oremos y nos quedemos en tiempo, y hasta que no sintamos la paz del Señor, no nos vayamos. Muchas veces cuando estoy en el ayuno me doy cuenta que las primeras oraciones que uno hace no siente absolutamente nada. ¿Usted sabe por qué? Porque estamos cargados de un montón de cosas.
Pero a medida que pasan las horas y el cuerpo se concentra exclusivamente en la oración, en la búsqueda del Señor, cada vez que uno ora, encuentra que sale renovado. Y es muy difícil entrar en ese espíritu, en ese tono emocional, en esa quietud de pensamientos. Entonces, para extraerle a la preocupación, el primer paso, lo emocional, la turbación en el alma, porque está hablando que la paz actúa sobre corazón y mente y pensamiento. Es una condición absolutamente almática. Hay que extraerle pasando un tiempo en oración. Ahora, sigamos leyendo, hermanos. Dice número 2. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. La oración, el ruego, la acción es lo que saca la turbación en una preocupación. Es lo que hace brotar desde el Espíritu la paz de Dios, el fruto del Espíritu, que es la paz de Dios, según Gálatas 5:22. Pero hermanos, no podemos vivir vidas donde cada vez que somos azotados por preocupaciones, tengamos que irnos a clamar por la paz del Señor. Podemos crecer, podés crear nuevas realidades donde la paz del Señor gobierne todo el tiempo. Y le puse en este punto número 2 pensamientos para mantener alejada la ansiedad, la preocupación o el afán. La ansiedad viene porque nuestros pensamientos están distorsionados, porque los discípulos creyeron que Jesús no los iba a salvar, estaba durmiendo, no estaba teniendo empatía con ellos. Eso les llevó a tener un sentimiento contrario, de desafiar incluso la voluntad del Señor. Nosotros, hermanos, cada vez que llegamos a la preocupación, es porque nuestros pensamientos están en otro lado y no están conectados con Dios. Están conectados a que no podemos pagar, conectados con aquel que me hirió, conectados con alguna enfermedad, conectados con el miedo, conectados con la frustración, conectados con algo que te hace caer en ese punto. El apóstol Pablo no solamente quiere que puedan experimentar la iglesia de Filipenses esa paz, sino que también ellos mismos por sus propias cuentas puedan mantener alejadas estas situaciones. Y vos lo podés hacer. Esto es como un repelente para los mosquitos. Esto es como poner una espiral para espantar a los mosquitos. ¿Querés espantar esos pensamientos? ¿Querés espantar eso? Es necesario cambiar los pensamientos. Dice Romanos capítulo 8, versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, ¿sí? Pero el ocuparse de ¿qué? Del Espíritu, que es vida y paz. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que hace el Espíritu cuando oramos? Da paz. Pero si nosotros le sumamos, escuchad, que tu mente todos los días la cultives con pensamientos como lo detalla el apóstol Pablo, vas a hacer producir en tu vida contexto, atmósfera de vida y de paz.
Muchas veces, hermanos, podemos obtener la paz del Señor y se puede ir de un momento a otro, hasta una nueva preocupación. Y es porque en nuestros pensamientos hay cosas que están entorpeciendo el obrar del Señor en nuestras vidas. Toda vez que sentimos ansiedad es porque nuestros pensamientos están desequilibrados. Todos tenemos el pensamiento espiritual de Dios, podemos discernir lo espiritual, pero si llegamos al punto de afanarnos es porque nuestros pensamientos no están ocupándose del Espíritu, de las cosas del Señor. Y cuando miraba la palabra en griego de ocuparse, está hablando de una facultad mental, de que vos pongas, dice así la palabra griega, enfoques tus facultades mentales en las cosas del Espíritu. Esa es la palabra griega y nosotros la tenemos en la Biblia como ocuparse. Entonces, hermano, es necesario que voluntariamente tú decidas poner pensamientos diferentes a lo que estás teniendo. Muchas veces la falta de perdón, la falta de verdad en tu vida, la falta de tener pensamientos puros en nuestras vidas, hace que cultivemos y demos lugar, dice la Escritura esto, a este estilo de preocupación. ¿Y por qué sucede esto? Porque no estamos conectados totalmente con Dios. No estamos conectados con las cosas del Espíritu. El apóstol está diciéndole que es necesario que la gentileza sea conocida por todos los hombres, que la iglesia sea conocida como una iglesia de personas estables, que no se dejan avasallar por los afanes ni las preocupaciones. Entonces les dice, hermanos, para mantener alejado todo eso, es necesario que metamos pensamientos en nuestra mente de cosas verdaderas, que hablemos verdad, que desechemos mentiras, que podamos vivir en honestidad, que nuestros pensamientos sean honestos. Muchas veces las mentiras piadosas, los ocultamientos pequeños hacen que empiece a generarse una pequeña turbación en el alma. Muchas veces, hermanos, el tener pensamiento de injusticia y no pensar en aquellas cosas que son justas, son el puntapié inicial para que podamos tener allí, más adelante, pensamientos de afán. O incluso vivir vidas impuras, pensamientos impuros. Me asombra, hermanos, la cantidad de impureza que hay en el pueblo de Dios en el pensamiento. Me entero, veo, escucho, compartís videos, ves videos, y tu pensamiento, en lugar de encontrarse con el Señor, le metemos contenidos impuros. El apóstol Pablo está pidiendo que pongas pensamientos amables, que sean dignos de amar, que sean afectuosos. Está pidiendo pensamientos que tengan el buen nombre, que resalten la cualidad de alabanza. Y cuando hablamos de alabanza, está hablando de pensamientos que resalten cualidades de Dios. ¿Cuáles son las cualidades de Dios? Dios es santo, que tengas pensamientos de santidad, que tengas pensamientos de bondad, que tengas pensamientos de misericordia, que tengas pensamientos de amor, que tengas pensamientos de justicia. Si hay alguna virtud en ese tipo de pensamiento, en eso pensar. Y te puedo asegurar que vas a mantener alejada el afán, la preocupación y volver a crear situaciones que te lleven
a estos estados de desequilibrios internos. Nosotros que trabajamos en la terapia, trabajamos en la corrección de pensamientos. Aquel que sufre ansiedad, aquel que sufre depresión, aquel que sufre algún trastorno del alma, hay que apuntar a trabajar los pensamientos, el cambio de pensamiento. Y las escrituras, la sabiduría eterna de Dios nos deja esto a nosotros. Y nosotros oramos para sentir la paz, pero seguimos con los mismos pensamientos. Me llamaba la atención para leerlo en Santiago capítulo 3, hablando de la pureza, ¿no? Mira lo que dice. Pero la sabiduría de lo alto, los pensamientos que vienen de parte del Señor, es primeramente que dice pura. Después, pacífica, trae paz. Claro, es amable. Lo leíamos, benigno, lleno de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ahora, los pensamientos impuros, ¿de dónde brotan? Dice así, porque viene hablando de esto, dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os gastéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación, afán, preocupación, ansiedad y toda obra perversa. Y digo, qué importante es cultivar la pureza en el pensamiento. En la pareja, en la familia. Cuando hay celos en la pareja y en la familia, hay pensamientos impuros. Lo dicen las Escrituras. Hay toda obra perversa. Cuando hay contención, hay pensamientos impuros. Y todos sabemos que luchamos contra esos pensamientos. Entonces, mientras más cultivemos pensamientos, llenándonos de esas cualidades del Señor, buscándonos en las Escrituras, con qué alimentamos nuestros pensamientos, cuanto más estemos cerca de esos pensamientos, más tendremos alejado la perturbación. Y dice así en último lugar, dice: y lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto es Él, y el Dios de paz estará con nosotros. Hermanos, llega el momento no solamente de sacar, de extraer de la perturbación del problema lo emocional, orando, rogando, con acción de gracia, y tampoco o también cultivando pensamientos que agraden a Dios para mantener alejado eso, sino también ve necesario el apóstol Pablo para cultivar esta gentileza, de que podamos aprender, recibir, oír y ver, y en consecuencia ser. Un pensamiento que resalta las cualidades de Dios, una vida emocional que entrega sin tranquilidad, miedo, tensión o angustia, tiene la vía abierta para obtener algo más que la paz, algo más que mantener alejado la preocupación. El versículo está diciendo que también tenemos que oír y ver. No solo de la palabra, hermanos, no solo en la oración, sino también en el modelo de aquellos hermanos que son más maduros. Tus líderes son modelos de vida, tus pastores son modelos de vida. ¿A quién escuchás? ¿A quién seguís en lo espiritual?
Los discípulos siguieron a Jesús, Eliseo a Elías, Josué siguió a Moisés, Samuel ministraba en presencia de Elí. Es importante mantener alejada la preocupación, el afán, no solamente orando, no solamente cultivando pensamientos, sino también siguiendo a aquellos que son más maduros en la fe para acompañarte y no dejarte solo en esos momentos, en estos tiempos. Qué importante que podamos rendir lo emocional en la oración, que podamos cambiar nuestros pensamientos para crear y vivir la realidad del Espíritu Santo, pero también acercándonos y caminar cerca de aquellos que ya caminan con Dios, que viven el fruto del Espíritu. Ahora, hermanos, para terminar ya, qué complejo que es la vida humana. Porque muchas veces pensamos que cuando estamos ansiosos o preocupados solamente hay que orar. Es una parte. Hay que cambiar de hábitos, de pensamientos. Hay que actuar, hay que seguir a aquellos que caminan, que nos puedan direccionar, que en el momento cuando no vemos el norte podamos seguirlos para no desenfocarnos. Esto hacer, dice el apóstol Pablo, y el Dios de paz estará con vosotros. No solamente está diciendo que Él va a enviar la paz, sino que el Dios que hace, que crea, que te da la paz, estará con nosotros. ¿Está diciendo que Dios se aleja de nosotros? No. Está diciendo que por nuestros pensamientos y sentimientos muchas veces apagamos el Espíritu Santo y no dejamos obrar el Dios de paz. Pero qué bueno que puedas disfrutar del tiempo de la oración, de cultivar tus pensamientos con la palabra, escuchando prédicas, canciones, llenando tu casa de la presencia del Señor. Y siguiendo y caminando con aquellos que ya siguen a Dios. Quiero decirte el último versículo para terminar, Hebreos 13:20. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos, ¿quién? A nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os hará aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. El Dios de paz va a actuar en nosotros, estará con nosotros, cuando nosotros confiemos, descansemos, renovemos nuestros pensamientos, saquemos nuestras emociones negativas, orando y también siguiendo el ejemplo de aquellos que caminan con el Señor. Ese Dios de paz va a actuar, por favor. Y quiero que cierren los ojos. Ese Dios de paz resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesús. Lo resucitó, lo hizo vencer a ese Jesús que estuvo muy angustiado en el Getsemaní, que fue y oró para recibir fortaleza de parte de Dios. Ese Dios de paz aún lo resucitó, declarando la victoria sobre el afán, sobre la preocupación, sobre el pecado, sobre la maldad, sobre esos pensamientos malos que tenemos. Decirle, Señor, decir en tu corazón, orá, este es el tiempo. Te entrego mi afán, mi angustia. ¿Qué estás sintiendo hoy? Angustia, nerviosismo. ¿Qué estás sintiendo? Sentimientos de desesperanza. ¿Qué estás sintiendo? Entregáselo al Señor. El Señor te está escuchando. Tenés muchas actividades, no podés cumplir con tanta demanda. Entregáselo al Señor. Entregale
esa energía que te hace saturar, entregáselo a la oración y decirle: Señor, me comprometo en esta semana también a cambiar mis pensamientos y a caminar en conjunto con aquellos que te siguen. Decíselo. El Señor pide que le entregues tus emociones, que cambies tus pensamientos y que camines como aquellos que caminan, que son más maduros en la fe, que te animes, que Él está y que Él puede darte más que la paz. Él quiere obrar todo el tiempo en vos. No tenés tiempo para tu familia, te sentís presionado, entregáselo ahora, que te mande la paz. Abrí tu corazón. Esto va a ser el despertar para que esta noche, antes de acostarte, el Señor envíe tu paz, esa paz de Él, y puedas comenzar la semana diferente. Decíselo. Él te va a hacer vencer esos obstáculos. Padre Santo que estás en los cielos, te entrego este tiempo, te entrego las oraciones de tus hijos. Espíritu Santo, lleva delante del Padre, en el nombre de Jesús, cada carga negativa, cada perturbación que haya en la vida de tus hijos, nerviosismo, estrés, preocupación. Ellos están orando, te están entregando. Quítaselo, Señor, envía tu paz, cuida sus corazones, guarda sus corazones, sus mentes. Señor, ayuda a que puedan renovar sus pensamientos, que puedan tener pensamientos de bien y no de mal. Esos pensamientos que tú tienes. Señor, te pido que ellos puedan caminar junto con aquellos que ya están caminando en la fe. Que por ninguna circunstancia se tambareen, que sean firmes adelante, para que la gentileza que tú deseas pueda ser conocido delante de los otros, y que los otros puedan ver cómo nosotros soportamos y vivimos con gozo, de triunfo en triunfo, gloria en gloria, porque tú estás obrando en medio de la prueba y la tribulación. Señor Jesús, danos una semana de victoria, ayúdanos a experimentarte, a vivir, a disfrutarte. Hay cosas que no las manejamos y hoy las presentamos delante de esa cruz que está vacía, porque el Dios de paz, aquel que levantó entre los muertos a nuestro Señor Jesús, ese gran pastor de las ovejas, está obrando en nosotros esta hora, lo hará en esta semana para la gloria tuya. Y oramos y te lo dejamos en tu nombre, Jesús. Amén.